Marcos capítulo 7, versículo 1 dice la escritura: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Amén. Padre, gracias por darnos tu palabra para orientarnos, para dirigirnos, para despertarnos, para recordar, Señor, cuál es nuestra posición respecto a tu santidad, a tu palabra y a tus preceptos. ¿Cuál debe ser nuestro corazón y nuestra inclinación hacia lo santo respecto a lo profano? Padre, te ruego que bendigas el tiempo de la predicación y de la exposición bíblica esta mañana, para que pueda tener un alcance, Señor, tu palabra más allá de las puertas de este santuario. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús reprendió, hermanos, fuertemente a los fariseos y a los escribas de su tiempo por aferrarse a las tradiciones religiosas y así alejándose de los mandatos divinos. Nunca, quiero decirles, hermanos, y recordarles que nunca una tradición de hombre tendrá más peso que la palabra de Dios. Repito, nunca las tradiciones creadas o inventadas o transmitidas por los seres humanos jamás tendrán más peso ni más valor que los preceptos divinos. Vivimos en un mundo o en una sociedad lleno y basado, hermanos, en múltiples y basadas tradiciones de hombres. En nuestra cultura, por ejemplo, está el Día de los Muertos, que esa costumbre, esa tradición de ir a los panteones y hablar con los muertos, la tradición dice que puedes llevarle la comida que más le gustaba al difunto, para que cuando vayas a recordarlo, se lo pongas ahí y el espíritu de los muertos, dice la tradición, viene y come la esencia, se lleva la esencia del alimento. Usted ve unas albóndigas, hay un caldo de albóndigas, un pozolito que le llevan al difunto, al siguiente día ya no va a estar, no porque el muerto se lo llevó, sino porque los vagabundos se lo llevan, ¿verdad?
Pero dice la tradición que viene el espíritu de los muertos y se llevan la esencia misma del alimento. Llevan mariachis, llevan música, llevan banda, tradicionalmente. Tradiciones como aquellas de hacer largas peregrinaciones para ir a algún santuario y elevar cantos de adoración y de veneración a una simple y sencilla imagen hecha por los hombres, pero los hombres dándole dotes divinos, equiparables a la deidad. Tradiciones como estas, tradiciones religiosas como no comas carne en la cuaresma porque es pecado, no debes de comer carnes rojas, y la gente se abstiene de muchas otras cosas más. Y uno dice, ¿dónde está en la palabra de Dios dichas tradiciones? Bautizos por los muertos, oraciones por los muertos y cosas semejantes a estas, dijo Cristo, que practican como tradiciones, y sus tradiciones religiosas, sus tradiciones transmitidas por imposición, o puede ser una determinada religión que se ha transmitido de generación a generación. La gente dice, yo no voy a ir a tu iglesia porque yo jamás voy a cambiar de religión, porque en mi familia por generaciones hemos tenido tradicionalmente esta misma religión. Y la gente prefiere estar expuesta a las llamas del infierno por las tradiciones. Qué triste. Jesucristo en su ministerio terrenal fue con los, de hecho no fue, ellos vinieron a buscarlo. Dice el pasaje, se juntaron a Jesús los fariseos y los escribas. Miren, hermano, los fariseos y los escribas siempre andaban en pugna, pero se aliaban para ir a pelear, para ir a debatir, para ir a tratar de encontrarle alguna falla, algún error, alguna falta al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. Y dice que se juntaron escribas, algunos de los escribas y los fariseos, dice que habían venido a Jerusalén. Dijeron, ¿dónde está ese muchacho que se llama Jesús? Vamos a hacerle algunas preguntitas. Porque esa enseñanza, esa falsa doctrina que nos está trayendo aquí a nuestra comunidad, nos está afectando a nuestra comunidad judía. Vamos a buscar a ese jovencito que anda enseñando disparate y medio aquí a nuestra gente. Y fueron y lo encontraron y le dijeron, Señor, nos hemos fijado que tus discípulos, la gente que te sigue, estos señores, estos muchachos que van contigo, ya nos dimos cuenta que cuando van a comer andan en la plaza ya supuestamente haciendo milagros y predicando y enseñando a la gente que se acerca, pero luego se sientan a comer su tortita y no se lavan las manos. Ya los hemos visto, ¿verdad? Y están pasando por alto las tradiciones de nuestros ancianos. De que, ¿se acuerdan, hermano? ¿Por qué se lavaban las manos los legalistas de aquel entonces? Porque ellos creían tradicionalmente, los rabinos les habían enseñado, y era lo que enseñaban los maestros judíos, los rabinos de aquel entonces enseñaban que cuando uno estaba dormido había un demonio que entraba al cuerpo por las manos. Y cuando uno estaba dormido no se podía tocar o rascar inconscientemente el cuerpo, y por ahí entraba el demonio y contaminaba a la persona. Así que antes de comer, cuando salían de sus casas, tenían que lavarse las manos, aunque no estuvieran en pandemia. Ellos buscaban algún lugar, algún recipiente, algún estanque para llegar y lavarse las manos, pero no porque tenían las manos sucias o se podían infectar o tener una enfermedad de infección gastrointestinal, sino porque los rabinos les habían dicho, ahí está el demonio en tus manos y te lo vas a comer junto con los alimentos, ten cuidado, y los empezaban a aterrorizar con eso. Y llegaron con el Señor. Y dice la Biblia, dice, ustedes vuelven de la plaza, dice, le reclamó el Señor, pero ustedes vuelven de la plaza y si no se lavan las manos, no comen, prefieren tener hambre y que los intestinos les trabajen y el metabolismo esté haciendo todos los ruidos posibles en su sistema digestivo, ¿verdad? Y no comen porque no se lavaron las manos, porque ahí traen al demonio según su tradición en las manos. No, dijo el Señor.
Bien invalidan los mandamientos de Dios y la palabra de Dios por tratar de cumplir con vuestras tradiciones. Y el Señor les trajo una terrible, una tremenda, quiero decir, enseñanza. Así que gracias a las tradiciones de hombres, hermanos, y a las tradiciones religiosas impuestas por falsos maestros hoy en día, o sencillamente una tradición que se ha transmitido de generación a generación, muchas personas han llegado a apartarse del verdadero camino de la fe. Ahora, ¿pero qué es? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir, hermanos, tradición? ¿Qué es una tradición? Bueno, literalmente la palabra que utilizó el evangelista Marcos fue la palabra que utilizó el Señor Jesucristo cuando dijo tradiciones de los hombres. La palabra tradición, literalmente, hermanos, significa transmisión. No se refiere a una transmisión de carro, se refiere a transmitir una idea, una filosofía, una ideología, un mensaje. Significa transmisión, sencillamente. Es una enseñanza, una costumbre o una práctica, una actividad que se transmite de una generación a otra generación. Podemos definir tradición como la transmisión de costumbres, comportamientos, símbolos, creencias, leyendas a personas de determinada comunidad que llegan a convertirse esas tradiciones en parte de la cultura. Repito, tradición se define como la transmisión de costumbres, comportamientos, símbolos, creencias, leyendas, actividades a personas de determinada comunidad, que a la postre esas transmisiones o esas costumbres se llegan a convertir parte, hermanos, de una cultura. Ahora, yo no estoy diciendo que todas las tradiciones son malas. Hay familias que tenemos determinadas tradiciones, ¿verdad? Normalmente cada año una familia puede decir, bueno, vamos a nuestra tradicional, ya llegó nuestra tradicional fecha de nuestro campamento, ¿no? Y una familia dice, vamos a acampar tres noches a determinado lugar. Y ya lo tienen como una costumbre, como una tradición. Esa tradición, si no afecta a su relación con Dios, está bien. Si no contraviene a preceptos divinos, bueno, que tiene algo de malo ir a acampar, no. Pero quizás al lugar donde vas a acampar, o quizás el día que vas a acampar, ¿sí me doy a entender? Entonces, si estás faltando a los preceptos y a los mandatos divinos, entonces esa tradición se convierte en un aspecto que te está estorbando para crecer espiritualmente. Pero hay familias, ¿verdad?, que dicen, bueno, cierta época del año nos juntamos, ya dicen, pues, de abuelitos, tal fecha del año vienen los hijos y vienen los nietos, y tradicionalmente ya por varias décadas nos hemos reunido en la casa de fulanito para tener compañerismo como familia. Es una buena tradición. A lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo, y lo mismo que yo me refiero, son tradiciones religiosas o tradiciones, comportamientos, leyendas, creencias, costumbres, hermanos, que se vuelven de mayor nivel o de mayor peso todavía sobre los mandatos divinos, a ese tipo de tradiciones. El Señor Jesucristo no le estaba diciendo, él les reprendió a los fariseos y a los escribas acerca de las tradiciones de los ancianos. Eran tradiciones religiosas, hermano. Estaban completamente disparatados, estaban desorientados respecto, ellos debían de cuidar su cuerpo, pero no comían, aunque su cuerpo les tuviera esa necesidad fisiológica, debían de suplirla, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque había una tradición que los ancianos les habían dicho que estaban fuera de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y eso ellos lo proclamaban, lo promulgaban como mandatos de Dios. Es que así es, así debe de ser, y así lo debes de hacer. Tienes que bautizar a tu niñito recién nacido, porque si llega a morir sin bautizarlo, se te va a ir al limbo, dice la gente, y ahí va a estar, y a ver cómo lo sacas. Son tradiciones.
Hace algunos años llegaron unos vecinos de la iglesia donde estábamos trabajando en aquel entonces. Llegaron, dijo, ¿usted es el pastor? Le digo, sí, ¿qué les puedo ayudar? Dice, es que queremos bautizar al chiquito, al niñito. Le digo, sí. Le digo, pero ustedes ya leyeron el letrero que dice allá afuera, Iglesia Bautista. Me dice, sí. Por eso, dice, porque pues, no queremos allá con la otra iglesia, queremos acá con los bautistas. Le digo, bueno, permítame decirles lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Dije, miren, les enseñé. No hay ningún versículo en la Biblia que diga que hay que bautizar a los pequeños. Pero es que si se nos va, se nos enferma y se nos muere, se nos va a ir al limbo. Eso son mentiras. ¿Quién les enseñó eso? Pues siempre, tradicionalmente nos han enseñado eso. No, ¿dónde está en la Biblia? Díganme en la Biblia. Tengan un fundamento bíblico para pensar en ello. Los aspectos espirituales, si vamos a aprender, o vamos a tener conocimiento o a buscar información del área espiritual, pues obviamente vamos a ir a la palabra de Dios. Yo les decía, y en la Biblia, mire, yo he estudiado mucho la Biblia, tengo varios años estudiando la Biblia en institutos bíblicos, he predicado yo en lo personal, y no hay ningún pasaje en la Biblia donde diga que los niños cuando mueren se van a ir al limbo. O que una persona adulta cuando muere se va al purgatorio si no tiene la seguridad eterna de salvación. Y que hay que rezarle novenarios y Padre Nuestros, ¿verdad? Para cada cierto tiempo, para ver, y entre más se pague o cuánto pagas a la parroquia, a ver qué tan rápido puedes salir ahí, a ver qué tan fuertes son los campanazos. Son tradiciones. Ya le dije a un compañero de trabajo, vamos a comer, trabajaba en una compañía de seguros, y andábamos en la calle y le digo, vamos a comer, era un viernes de cuaresma, no de cuarentena, ¿verdad? Que en cuarentena se come de todo. Pero era un viernes de cuaresma, le digo, ¿qué quieres? Vamos a los tacos de carne asada, ¿sí? ¿No comes o qué? No, pero hoy no se come, le digo, ¿cómo que no? Yo tengo hambre. Sí se come, no, es pecado, ¿dónde dice en la Biblia que es pecado? Pues no sé, pero es tradicionalmente no sé cómo. No, tú vente y vamos a comer. Hay tradiciones, hermanos, que no, hay gente que respeta tradiciones, pero no tiene un argumento sólido basado en la palabra de Dios para poder sostener dicha tradición. Cristo le dijo, no, normalmente si tú no tienes un argumento sólido y tu argumento no está basado en la palabra de Dios, pues entonces tu tradición está en contra de Dios y está invalidando la palabra de Dios. No está en un punto medio. Vamos a ver, hermanos, qué sucede cuando una persona vive al amparo de las tradiciones religiosas que rigen la vida de una sociedad. Rápidamente, en los siguientes minutos, quiero decirles, hermanos, número uno, cuando alguien vive al amparo de las tradiciones religiosas, número uno, es vivir contrariamente a las declaraciones de Dios. Cuando una persona, una familia, una comunidad, una iglesia, una religión se deja llevar por las religiones mayormente que la palabra de Dios, entonces están viviendo de una manera contraria a las declaraciones divinas. Mateo capítulo 15, versículo 2, Mateo capítulo 15, versículo 2, dice en la Biblia, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo 2 de Mateo 15, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y no eran inspectores de sanidad, eran religiosos, hermano. No estaban revisando ni supervisando si estaban evitando, no estaban en una campaña para evitar infecciones gastrointestinales. Estaban supervisando y atacando y tentando y probando al Señor Jesucristo de que su gente que le seguía no cumplían con las tradiciones de los hombres. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos, dice, quebrantan la tradición de los ancianos? Quebrantar, hermanos, esta palabra que se tradujo de un término en su idioma original, que es el término parabaíno, y se tradujo quebrantar. Parabaíno significa literalmente ir en contra, es decir, violar un mandato. ¿Por qué tus discípulos violan los mandatos de la tradición de nuestros ancianos? ¿Sabe qué estaban haciendo, hermanos, estos religiosos? Fariseos y escribas estaban equiparando los mandatos, las tradiciones de los hombres, de los ancianos, sus tradiciones religiosas, poniéndolos al mismo nivel que un mandamiento divino.
Porque dijeron, ¿por qué quebrantan? ¿Por qué están violando un mandato? ¿Por qué van en contra de las transmisiones orales o las actividades, el comportamiento, nuestras creencias religiosas? Están yendo en contra, están violando un mandato de tradición. A ese punto, hermanos, llega muchas religiones a colocar las tradiciones de los hombres al mismo nivel que la fuerza y el poder de la palabra de Dios, como preceptos. Una tradición es una tradición, una transmisión sencillamente de una creencia. Puede o no tener un argumento, una base, normalmente no tienen base bíblica. Y estos religiosos llegaron. ¿Por qué vas en contra de lo que siempre hemos llevado a cabo? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos nos han transmitido generacionalmente estas creencias y ustedes, tú y tus discípulos van en contra de nuestras creencias. Jesucristo les reclamó. Así que para los religiosos del tiempo de Jesús, hermanos, las tradiciones cobraban un nivel de mandamiento. No es cierto, hermano, no continúa sucediendo lo mismo hoy en día. Cumplen tradiciones, pero cuando tienen que hacer algún deber, la gente religiosa prefieren cumplir más con las tradiciones. Una tradición de hombre, hermanos, se torna en contra de los preceptos de Dios, nos dice en la Biblia. Mateo capítulo 15, versículo 3, dice la palabra del Señor. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿por qué también también vosotros, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Se las reviró, si me permite la expresión, ¿verdad? A ver tú, Jesús, tú eres un joven, no tienes la edad ni la experiencia que nosotros tenemos, mucho menos el conocimiento en las Escrituras. Queremos hacerte una pregunta. ¿Por qué tus discípulos cuando van a comer no se lavan las manos de acuerdo a nuestras tradiciones? Jesús les dijo, a ver, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Ustedes están colocando una tradición con la fuerza misma y la intensidad de un mandamiento divino. Ahora, yo quiero decirles por qué ustedes invalidan los mandamientos de Dios por una transmisión, por una costumbre, por una tradición, por una creencia religiosa que siempre les han enseñado. ¿De dónde sacaron tal cosa? Les decía el Señor. Ustedes son los que están quebrantando los preceptos de Dios. Jamás, amados hermanos y amigo que me escucha en la predicación, jamás una tradición puede equipararse a puede equiparar a una práctica o declaración de obediencia para el cristiano. Repito, jamás una tradición de hombre se puede poner en el mismo nivel de una práctica que Dios demanda obediencia para el Hijo de Dios. Jamás. Jamás se puede colocar, en otras palabras, una tradición de hombres, una práctica, una creencia de los hombres, jamás se puede poner a la misma posición y en el mismo renglón que un mandato de Dios para obedecerle. Jamás. Jamás. Cristo ni siquiera tuvo el desgaste de contestarles. Era absurdo. Si hubiera vivido nuestro tiempo, si esto hubiera sucedido en nuestro tiempo, me imagino que el Señor pudo haber dicho, ay, qué flojera esta gente. Porque no les contestó su pregunta. Mira, a ver, mejor ustedes contéstenme, porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios por tratar de cumplir con sus tradiciones. Número uno, ¿qué es lo que produce vivir bajo el amparo de las tradiciones de hombres, hermanos? Número uno, vivir contrariamente a las declaraciones de Dios. Número dos, vivir bajo el amparo y la práctica de las tradiciones de hombres es vivir desestimando los preceptos divinos. Es vivir desestimando los preceptos divinos. Marcos 7:9, si volvemos al pasaje leído anteriormente. Marcos capítulo 7, versículo 9, dice en la Biblia, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Leí Marcos 7:9.
Cristo les dijo a los fariseos y a los escribas, ustedes bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Prefieren ustedes hacer a un lado los preceptos divinos, la palabra de Dios, los mandatos de Dios que ustedes conocen, para cumplir con sus tradiciones. Cristo utilizó ahí una palabra en términos donde le dijo, bien invalidáis. Ustedes invalidan. La palabra que utilizó Cristo, hermanos, para invalidar, el término que se tradujo invalidáis, es una palabra en su idioma original que literalmente significa poner a un lado o separar. Es decir, desestimar o neutralizar. Ustedes están neutralizando los preceptos divinos para poder cumplir con sus tradiciones. ¿Qué quiere decir neutralizar, hermanos? Usted, los que manejamos, ¿verdad? Si te ha agarrado un carro algún día, te pone la transmisión en neutral. ¿Y qué pasa? No, ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? Ni para arriba tampoco. Vamos caminando y en ocasiones a veces se nos va, ¿no? Y vamos en el carro y le metemos neutral sin querer y uno va acelerando y deja de acelerar, pero se oye el rugido del motor, ¿verdad? Pero no vamos avanzando. Neutral, hermanos, es que no camina ni para atrás, ni para adelante, ni para ningún lado. No se mueve el carro, es neutro. ¿Sabe qué estaban haciendo estos religiosos o qué hacían la religión, hermanos, judía? Estaban neutralizando los preceptos divinos. Bien invalidáis, dijo Cristo en el versículo 9, el mandamiento de Dios por tratar de cumplir sus tradiciones. Aquella persona que trata de vivir y darle más fuerza a las tradiciones de los hombres, más que las de Dios, que los preceptos divinos, hermano, es vivir desestimando. Es decir, al dejarse llevar por las tradiciones religiosas, estaban los judíos separándose más y más, no solo de los mandamientos de Dios, sino de Dios mismo. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si invertimos la premisa, aléjate de Dios y Él se alejará de ti también. ¿Se acuerda lo que le encargó en aquel grande encargo, delicado encargo que le hizo el rey David a su hijo Salomón? ¿Se acuerda cuando le estaba entregando el reino? Dijo, hijo mío, dice, sirve al Dios de tu padre. Sírvelo con un corazón voluntario y con ánimo pronto. Dice, si tú le buscares, será hallado de ti. Pero si tú lo desechas, Él te desechará para siempre. Si tú lo buscas, Dios, tú lo vas a encontrar. Pero si tú te apartas de Dios, Dios también se va a apartar de ti. ¿Qué hace la religión, hermanos? ¿Qué logran las tradiciones de los hombres cuando estos cumplen las tradiciones como si fuesen mandatos de Dios? Lo que están haciendo es alejarse de Dios más y más. ¿Qué sucede cuando una persona se arrodilla tradicionalmente y le pide y le clama a una imagen, a una foto, a una figura de determinada persona creada de yeso, de cemento, de marfil, de lo que sea? Pues está alejando de Dios, lejos de acercarse a Él. Las tradiciones de los hombres, hermanos, invalidan los preceptos de Dios, los neutralizan. Las tradiciones separan de Dios a una persona. La separan de Dios que vive de acuerdo a esas leyendas, a esas creencias, incluso supersticiones. En Tijuana hay un santo, pero no está canonizado ni lo van a hacer. Ahí usted le pregunta a muchas personas, ¿quién es Juan Soldado? Y ahí hay un panteón, el panteón municipal, creo que el número 2, en la zona norte de Tijuana. Ahí hay un panteón y ahí está la tumba de un fulano que se le conoce como Juan Soldado. Una vez murió una hermana y fui acompañando al pastor para el entierro hace muchos años, y fuimos acompañando al pastor, otro muchacho y yo, que comenzábamos a predicar. Dijo el pastor, acompáñenme, y fuimos. Y ya fue la sepultura y todo eso, y nos dijo el pastor, aquí está la tumba de Juan Soldado, ¿quieren verla? Y fuimos, ahí caminamos unos metros nada más. Y es un nicho, ¿verdad?, de celosía levantada ahí, pero por todos lados, hermano, todos lados agujeritos, y dentro de la celosía, peticiones enrolladas, papelitos enrollados de peticiones de la gente.
de peticiones y de gracias. Gracias, Juan Soldado, decían ahí otros catalanes afuera. Gracias por concederme mi milagro. Gracias por concederme es la sanidad de mi tío. Y cosas como esas. En aquel entonces dije, pues Juan Soldado, lo que dice la gente, ¿verdad? La tradición, el paganismo y la idolatría. No hace mucho tiempo dije, voy a ver quién era Juan Soldado. Y resulta que a Juan Soldado lo mataron porque violó a una niña. Y ese violador y ese criminal, pues es el santo de muchos. Imagínense, hermano. Eso es lo que la tradición hace. Que la gente se olvide de Dios, que crea más en un muerto, en un criminal, en un pecador, que en la misma divinidad santa. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes invalidan los mandatos de Dios, los neutralizan, los mandatos, los preceptos divinos que tienen fuerza, que tienen eficacia, pero en ustedes no pueden hacer nada porque ustedes lo están neutralizando con su actitud y su corazón. Es imposible, queridos hermanos, vivir cerca del Señor al practicar ciertas actividades que tradicionalmente se llevan a cabo. ¿Sabe? Ya leímos Isaías capítulo 1, donde el Señor, donde Dios mismo, hermanos, les está hablando de una manera muy fuerte a su pueblo, al pueblo de Israel. Les dijo, dice, no me oren las multitudes de sus oraciones, ni gasten saliva, les dijo, porque no les voy a oír. Dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dijo Dios. Isaías 1:14, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ya me enfadé, estoy harto de sus costumbres, de sus tradiciones, de los sacrificios que me ofrecen, de las ofrendas que ritualmente vienen y me ofrecen, porque ya no lo hacen conscientemente, son ceremonias, son simbolismos y ustedes lo están haciendo como tal, sencillamente, tradicionalmente lo están llevando a cabo. Estoy cansado, estoy harto de ustedes, le digo a su pueblo, hermano. ¿Qué dirá Dios del paganismo y de la idolatría que mucha gente practica en nuestro tiempo? ¿Qué sucede cuando una comunidad, una familia, una persona, un individuo vive bajo el amparo de las tradiciones de hombres? Número 3, y aquí termino. Vivir bajo las tradiciones humanas, amados hermanos, es vivir, primero dije, es vivir contrariamente a las declaraciones divinas. Número 2, es vivir desestimando los preceptos de Dios. Y número 3 y último, es vivir anulando la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos 7:13. Continúa el pasaje y dijo el Señor Jesucristo desde el versículo 12, Marcos 7:12. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas así semejantes a estas. ¿Sabe que el Señor Jesucristo le dijo, mire, ustedes tienen tradiciones? ¿Sabe qué les habían enseñado los rabinos, hermanos, a la comunidad judía en aquel entonces? ¿Qué decía la ley? Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que maldijere al papá o a la mamá, pues tiene que morir. Eso, punto. Dios dice, tienes que honrarlos, obedecerlos y honrarlos. Si no, pues ¿qué estás haciendo en vida? Y Cristo les dijo, miren, ¿qué dice la Biblia? Bueno, no era la Biblia. ¿Qué dice las Escrituras? Honra a tu padre y a tu madre y quien no, pues muere irremisiblemente. Pero ustedes lo que hacen es enseñarle a la gente que los maldigan, que no honren a sus papás. Porque cuando tienen una ofrenda, cuando ustedes tienen los recursos para cuando ellos están necesitados y tú tienes unas monedas, tú tienes un dinerito para apoyarles y ayudarles y te dicen, mijo, ayúdame a pagar la luz, mijo, necesito para que me ayudes a pagar, necesito gasolina para mover el carro, necesito comprar esto, una ropita, tu papá necesita esto y tú lo tienes, pero de repente te dicen tus maestros, los rabinos, no. Mejor ese dinero tráelo a la iglesia. Ellos le llamaban corbán. Ellos decían, no, sí tengo, papá, pero ¿sabes qué? Es corbán. Esto es corbán. ¿Cómo que es corbán? Pues sí, pero no dice la escritura, la ley de Moisés, que debes de honrar a tu papá y a tu mamá. Nosotros somos necesitados, decían pues sí, pero es corbán. La sinagoga necesita, el templo necesita, el sumo sacerdote necesita dinero.
Y Cristo les reclamó, dice, pero vosotros decís, dice el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán significa, dice que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es decir, todo lo que yo pueda ayudarte a ti, se lo voy a dar mejor a Dios. Ahí tú te las arreglas, papito, mamita. Entonces, pues no estaban honrando a su papá y a su mamá cuando decían corbán, porque ese dinero iba al templo, iba para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, para pagar los impuestos y el tributo que se le pagaba al templo, a la religión. Dice, y todo aquello con que pudiera ayudarte es corbán, mejor se lo voy a dar al templo. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. Eso es lo que hacían los fariseos y escribas. No ayudes a tu papá y tu mamá, dalo todo al templo. Dije es corbán. Y te justificas, dijo Cristo, ¿no están ustedes haciendo invalidar la palabra de Dios con su tradición que habéis transmitido? Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se da cuenta, hermano? Cristo le está reclamando, ustedes pueden hacer, ustedes tienen la capacidad de hacer que los hijos honren a los padres, pero tradicionalmente porque les conviene que la gente cumpla esas tradiciones, porque van a enriquecer al templo, a la religión. Entonces hacen que la gente invalide el mandamiento de Dios por sus tradiciones. ¿Sí se entiende, hermano? Vivir bajo el amparo de las tradiciones de hombres, hermanos, es anular la palabra de Dios. Cristo les dijo, el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones. El término invalidando ahí, hermanos, es un término distinto al anterior. Invalidar aquí sencillamente significa hacer que una acción o acto no tenga validez. En el versículo 9, invalidar significa hacer nulo, separar, desestimar o neutralizar. Aquí sencillamente invalidar es el significado literal. No darle el valor que tiene. Hacer que una acción o un acto no tenga validez, es decir, hacer nulo, sin efecto o valor, que pierda su resultado o que no tenga efecto. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor, hermanos? Que la palabra de Dios no tiene efecto. No, la Biblia es la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Pero en la persona que quiere. Cristo les dijo, pues la palabra de Dios tiene poder, pero ustedes la están invalidando en ustedes. En ustedes no es verdad. ¿Sabe qué se acuerdan lo que les reclamó en otra situación a los religiosos? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No sé, ignora la Biblia, se están equivocando porque no la conocen, pero la palabra de Dios tiene poder, pero poder en aquella persona que permite que la palabra de Dios sea eficaz en su vida y en su corazón. Así que Cristo mismo, hermanos, lo declaró, que la práctica de las tradiciones creadas por las personas estaban haciendo menos la palabra de Dios. Una persona, una familia, una comunidad, una religión que vive el amparo de las tradiciones, hermanos, están invalidando, haciendo menos eficaz la palabra de Dios en su vida. Por eso esa gente no entiende. Testificándole a una señora y a su padre del mensaje de salvación hace tiempo atrás. Ellos decían, como llegamos, nos pasaron allá a su salita, él sí quería el Señor, como que estaba muy atento, pero la señora, la hija, empezó, a ver, ¿ustedes tienen imágenes? No, no tenemos imágenes en la iglesia. ¿Por qué no? Pues porque no tenemos imágenes. La Biblia dice que no tendrás imagen, y esas imágenes son sencillamente, no tendrás ninguna imagen para adorarla o venerarla. Significa ahí adorar o inclinarse a ella. Ah, entonces, ¿por qué? ¿Usted tiene álbum de fotos? Sí. Entonces, ¿por qué tiene una imagen? Eso es otra cosa. Y estaba cerca la señora. ¿No? Entonces, si usted quiere cumplir con lo que Dios dice, entonces no debe tomar fotos, no deben existir las cámaras fotográficas, ni las cámaras de video, ni los álbumes. Le digo, no, señora, por favor. Esos son imágenes para recordar, no para venerarlas. Una imagen religiosa, si me permite la expresión, es lo que Dios está prohibiendo. No te das imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni ninguna figura que tú creas. No vas a hacer imagen para que la adores o para inclinarte a ella. Una foto de mi abuelito que ya falleció, en un recuadro, es un recuerdo, no se le está venerando, no se le está prendiendo una veladora, no se le está pidiendo que interceda por nosotros. Pues no puede interceder.
A lo que se está refiriendo la Biblia es que no, pues no debemos de tomar la imagen de una persona que existió o no existió, o que existió en la imaginación de alguien que la creó, para darles dotes divinos y que atribuirle y colgarle milagritos, como dice la gente, ¿verdad? Y decirle que tiene poder para sanar, para curar, para escucharnos y orarle y clamarle y ponerlo en el lugar de Dios, o como mediador o como mediadora de entre Dios y los hombres, porque eso es idolatría, eso es paganismo. A eso la Biblia prohíbe. Son tradiciones de hombres. No hay sustento en la Biblia para hacer eso, pero sí hay sustento en la Biblia para no hacerlo. Y no entendía. Dice, no, eso no es cierto lo que usted está diciendo. Eso no enseña la Biblia. Le digo, ¿usted ha leído la Biblia? Pues algunas veces, pues léala bien. Porque cualquiera que lee la palabra de Dios se va a dar cuenta. La Biblia dice que los mandatos de Dios alumbra a los simples. La palabra simple y la persona sencilla, carente de orgullo, de ostentación. Si usted tuviese un corazón más dispuesto, más sencillo y más humilde para aprender, entendería lo que dice la palabra de Dios. Pero las tradiciones, hermanos, para mucha gente tienen más fuerza que la palabra de Dios. Lo que hace la religión es darle más peso o valor a ciertas tradiciones que a lo que declara la Biblia misma. Y termino, hermanos, Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Pablo les dijo a los hermanos de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ten cuidado, dijo Pablo, que nadie te engañe. No te dejes engañar. Van a venir falsos maestros. Te van a enseñar que la salvación no está en Cristo nada más. Tienes que hacer obras, tienes que circuncidar. Tú tienes que ayudarle a Dios. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Hay religiones que tradicionalmente enseñan, cree en Cristo, pero bautízate en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. No es cierto. Hay doctrinas de hombres que dicen, cree en el Señor Jesucristo, pero pídele después a Dios que te envíe el Espíritu Santo. Pues entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios cuando creyó en Cristo la persona? Y tradicionalmente creen así, falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Pablo les dijo a los hermanos, mirad que nadie os engañe por días. Palabra filosofía significa amigo o amante de la sabiduría. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas vanas, según las tradiciones de los hombres. Hay tradiciones de los hombres, las tradiciones religiosas son vanas, son huecas, no sirven de nada. Quizás usted, o quizás alguien que me está escuchando en la grabación, en esta hora, a lo mejor era una persona que se dejaba llevar en su momento, antes de creer en Cristo, por tradiciones. Señor cura, vengo a confesarme. Eso es una tradición, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de confesarnos a Dios, porque Él es el único que puede perdonar pecados, no otra persona igual de pecadora que nosotros. Debemos tener mucho cuidado, hermano. Yo sé que ustedes y yo no nos dejamos llevar por muchas tradiciones, pero puede haber ciertas tradiciones ingenuas que pueden estar entrando a nuestros hogares. No, pues yo no llevo a mis hijos a pedir dulces el día de Halloween, pero yo hago mejor una fiesta, invito a sus amigos de la escuela que vengan a la casa mejor. Aquí no, pues es lo mismo, nada más que dentro de su casa. Porque lo que está motivándolo y haciendo eso es en base a la misma fiesta pagana. ¿Sí me doy a entender? Vamos a arreglar aquí, ¿verdad? Con corazoncitos y ponemos ahí un niñito sin ropita, con alitas, San Valentín. Y quiero que seas mi San Valentín. ¿De dónde viene el San Valentín, hermano? Tradiciones. Ay, 6 de enero, vamos a comprar una rosca. Tradiciones. Tradiciones. Viene diciembre, vamos a celebrar Navidad. Esa no es tradición, esa es una celebración cristiana. Esa sí. Pero hoy en día se ha levantado una grande ola diciendo que la Navidad es pagana. No, no es pagana, es cristiana.
Y esa es una celebración que sí debemos de celebrar los cristianos y recuperarla porque el mundo nos las ha robado. Pero hay ciertas festividades que de plano no debemos de celebrarlas, ni planearlas, ni organizarlas, ni darle la vuelta y buscarle, porque invalidan los mandatos de Dios. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, y oremos, porque yo creo que todos aquí, sin temor a equivocarme, tenemos parientes que todavía viven bajo el amparo de muchas tradiciones, y sobre todo tradiciones religiosas. Que Dios nos ayude. Y vamos a orar por todos aquellos que todavía están bajo el poder de las tradiciones. Padre, gracias por tu palabra.